Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero compartirte una anécdota. Vi una frase que me gustó y me quedé pensando en ella porque dije yo, ¿y qué tal si sí? La frase dice, no hay aquellos más lejos de la sabiduría que quienes se toman muy en serio a sí mismos. Entonces yo dije, uy, wow, sí, puede ser verdad. ¿Por qué? Porque los extremos son malos. Hay una frase que nosotros los colombianos decimos y es, ni mucho que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Entonces esta frase nos invita más que todo como a reconocer que el ego inflado y la autoimportancia excesiva nos alejan a veces del verdadero propósito, nos alejan de la verdadera sabiduría. Pero ¿y por qué? Te preguntarás, me lo pregunté yo. Pues porque la sabiduría no sale o no nace del ego, sino de la humildad. El ego es no reconocer que yo todavía estoy en proceso, en construcción y que todavía tengo ciertas falencias como persona. Y la humildad es reconocerlas, reconocer esas fallas y reconocer que no soy un ser perfecto. Estoy en construcción, en crecimiento, sí, pero no perfecto. Quien se toma demasiado en serio, yéndonos al perfeccionismo, en realidad se va a tenerle miedo al error, no va a tolerar la crítica para absolutamente nada. Y sin contar que va a ser una persona que va a vivir a la defensiva. Y lo más irónico es que deja de aprender porque su mente está tan cerrada que cree que lo que tenía que saber ya se lo sabe todo o ya se lo enseñaron alguna vez. ¿Y qué pasa? Que todos los días conocemos algo nuevo, todos los días aprendemos algo nuevo, inclusive todos los días tenemos que hacer nuevos cimientos porque al renovar nuestro entendimiento y nuestra mente, se nos revelan cosas sobre otras creencias que ya teníamos. Entonces, no es algo fijo, es cambiante. Pero ¿qué pasa? Que el que cree que ya sabe y sabe toda la verdad, pues deja de aprender, para de aprender. Entonces sí, cuando alguien se toma tan en serio a sí mismo, ya no puede ni siquiera verse sus errores, para reírse de sus errores, para corregir sus errores, que si lo miramos bien serían pecados, porque pecado es errar al blanco, errar al propósito de vida. En cambio, la sabiduría como tal tiene ligereza. Y que tenga ligereza no quiere decir que le falta profundidad, porque como tal la sabiduría es muy profunda, pero se renueva todos los días. Lo que pasa es que como tal la sabiduría se presencia en nosotros, pero sin un peso innecesario, sin algo que nos pese como culpas o algo más allá de errores que no hemos podido superar. Entonces, como tal, hay que aceptar que no lo sabemos todo, que cada día se devela una nueva verdad y que para eso se nos da la vida. El sabio se comprende primero a sí mismo, pero después comprende a los otros. Y entonces, claro, al yo escuchar esta frase dije, uy, wow, entonces ¿será que estamos lejos de la sabiduría? Pero lo que no había analizado era que la frase como tal habla es de los extremos, de considerarse a sí mismo. ¿Cómo nos consideramos? Nos podemos considerar humildemente como personas en construcción, como que tenemos algo de sabiduría, pero también algo de ignorancia, porque podemos conocer ciertos temas, pero desconocemos otros temas, que podemos estar trabajando en unos aspectos de nuestras vidas, pero que también hay otros aspectos que no los hemos visto y no los hemos trabajado y eso nos hace seres incompletos que podemos fallarnos a nosotros mismos y poderle fallar a los demás y por ende cometer pecado, cometer errores, error que nos saca del camino. Entonces, como tal, la frase no dice que mirarse a uno mismo sea malo, porque inclusive mirarse a uno mismo es por donde empieza la sabiduría, que es hacia adentro, hacia nosotros, corrigiendo primero nuestros errores, la viga que tenemos en el ojo antes que afuera. Yo sé que eso es un poquito difícil, pero es el verdadero camino. Entonces la frase como tal habla es del problema de estar en los extremos, habla de la rigidez emocional,
Habla del miedo a equivocarse, habla al miedo de ser auténtico por saber o pensar qué digan los demás. Habla de un yo tan inflado que no deja espacio para nada más, ni siquiera para un Dios dentro de nosotros, menos para el otro y para el aprendizaje. En cambio, la introspección sana, esa que yo practico y que también enseño mucho, no es más que un camino de humildad, discernimiento y crecimiento. Mi invitación siempre es mirar hacia adentro, no con el ego inflado para idolatrarnos, sino para, ¿cómo se dice? Quitar estructuras antiguas que nos hacen de determinada manera y reconstruirnos, pero también transformarnos. Entonces, quien se mira a sí mismo con honestidad se acerca mucho a la sabiduría, pero quien se infla y se idolatra simplemente se aleja. Yo no me lo sé todo, pero no soy reacia a recibir nueva información, no soy reacia a tener mi mente abierta y recibir lo que me pueda transformar. Intento mantenerme humilde ante el misterio de la vida. Inclusive a veces tengo espacios en donde podría decirme, ay Viviana, por Dios, ¿qué es lo que más te da miedo? Y a veces es estar equivocada. A veces me pregunto y también no sé si lo que hago es lo correcto. Me pregunto mucho si esto que vivo y que enseño es la verdad y me pregunto, ¿y qué tal si no? Y después simplemente me dejo guiar. Y lo comparto porque sé que en este momento es mi verdad, es lo que está tocando mi mente y es lo que está transformando mi vida. Y muchas veces cada aprendizaje, cada lección es más desde el mismo aprendizaje que he tenido en mi propia vida, es desde mi experiencia que se junta con mi conocimiento y ahí es donde comparto mi pensamiento. Pero no dejo de tener mi mente con un odre nuevo, abierta a poder escuchar nueva información que me llegue, nueva intuición, nuevos sueños, nuevas, le digo, epifanías que simplemente le den una nueva chispa a mi vida, a mi entendimiento y a lo que me transforma. Por eso les dejo saber mucho en mis videos que lo que yo comparto no es toda la verdad, es mi intuición, es mi discernimiento y es mi pensamiento. Que si tú vibras, que si tú tienes alguna resonancia con lo que comparto, pues que bienvenido, podemos caminar y compartir lo mismo. Pero que si no, no hay problema, porque todo es de respetar. ¿Por qué? Porque lo mío no es imponer, lo mío es simple y únicamente compartir lo que a mí me sirve y lo que a mí me transforma, lo que yo vivo y lo que yo aprendo y lo que yo estudio. Si alguien resuena con lo que digo, no es porque yo tengo la razón, sino más bien porque nos encontramos en una frecuencia común y ahí es donde venimos siendo compañeros de camino. Y eso para mí, queridos amigos, ya es más que un milagro. Con una sola vida que vibre junto conmigo y que esto que yo comparto le pueda transformar, es como saber que no soy yo, sino que simplemente soy el instrumento, el puente, digo yo, entre el cielo y la tierra, entre lo que es inspiración y se vuelve palabra y que yo comparto con todos ustedes para que en algún momento pueda ser chispa en sus vidas y la parte espiritual que habita en ustedes pueda simplemente tomar lo que les sirve, hacerlo útil y desechar lo que no. Porque lo mío como tal es enseñar pensamiento crítico, intelectual, emocional, psicológico y espiritual. Yo simplemente les muestro cómo se puede tener fe y también humildad intelectual. Estoy sembrando en ti la posibilidad de cambiar de opinión sin perderte a ti mismo, sin perder tu pensamiento crítico de lo que yo estoy compartiendo, de lo que yo estoy diciendo. Te estoy mostrando un camino de búsqueda sincera, sin absolutismos. Y para mí, eso no solo es valioso, sino que en estos tiempos es muy urgente, porque creo que hay
un despertar masivo, un llamado masivo, pero muchos no saben por dónde empezar. Entonces, si resuenas con esta información y quieres que te acompañe, simplemente déjamelo saber en los comentarios. Recuerden, esto es una interpretación profunda de la frase. No hay nadie más lejano de la sabiduría que aquellos que se toman muy en serio, pero de una manera egoísta, a sí mismos. Así que mi invitación el día de hoy, así como me invitó a mí esta frase, es a reconocer en ti tu ego inflado y tu excesiva importancia, si la tienes. Déjamelo saber. Chao.